Hormuz, el estrecho que podría hundir la economía global. Hola a todos, bienvenidos a Velum Artis y Actualidad Militar y Geopolítica. Hoy regresamos al Golfo Pérsico, al Estrecho de Hormuz, para ver la economía mundial que pende de un pequeño estrecho que para muchos seguro que les suena y otros lo conocen y lo sitúan en el mapa. Vamos a hablar de las posibles consecuencias de una escalada bélica regional en la zona del Estrecho de Hormuz, donde digamos que es el cordón umbilical del 30% del petróleo mundial. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Borja Montaño. Hola Borja, ¿qué tal? Pues nada, encantado una vez más de estar aquí asumiendo los retos que me pones de tocar temas muy actuales, porque yo soy de historia y además, claro, yo venía aquí con la idea de hablar de las implicaciones económicas, pero aquí hay que hablar mucho de la parte militar, porque es que si no, no vamos a entender una cosa con la otra. Entonces, por cierto, hoy he descubierto que ya puedo leer los comentarios de los asistentes a esta emisión, entonces me los he puesto ahí al lado, también para darles un vistazo. Buenas tardes a todos. Y voy a empezar a lo grande, Paco, con una pregunta que seguramente tú también tendrás posible respuesta y es, ¿puede darse el caso de que Israel tire una bomba nuclear a Irán? Bueno, Pues a ver, es, depende. es, pos- es posible, es posible. O sea, estamos en ese escenario, Bueno, Israel tiene digamos, un protocolo que es, ahí, ¿cómo se llamaba? Un día hice un programa, lo busco ahora, ¿eh? Es, bueno, Sansón, creo que es, el protocolo Sansón, que dice que si hay un peligro para la integridad territorial de Israel, destruirán a todos los agresores posibles. Es decir, si se ven llevados al mar, sí, pero en el caso este no veo yo que por ahora sea el escenario. No se sabe. Vamos a intentar entre los dos y con los asistentes intentar llegar a una respuesta a eso, ¿no? Otra pregunta que todo el mundo se está haciendo es si Estados Unidos se va a meter en esto, ¿no? Si va a entrar o no va a entrar en la guerra. Yo profundizando en el tema para poder dar la charla que vamos a dar hoy, me he dado cuenta de que hay un eje central que da respuesta a todas las cosas y es la planta nuclear de Fordow. Este es el eje por el cual pasan todas las respuestas. E insisto, que sí que vamos a hablar de economía, pero es que sin analizar esto, pues no vamos a entender nada, ¿no? Entonces, esta planta de Fordow es la planta que Israel debería de destruir si quiere que Irán no tenga la capacidad de, digamos, lanzar un ataque nuclear potencialmente sobre Israel. Entonces, aquí se basa todo, ¿no? Y bueno, pues para la gente que no sabe de qué va la historia, como no lo sabía yo hace 3 días, como aquel que dice, pues a ver de qué va esto de la base de Fordow, ¿no? Resulta ser que Fordow está a 100 metros de profundidad. Es una base, digamos, nuclear que está a 100 metros de profundidad, ¿vale? Entonces el oyente dirá, bueno, ¿y qué pasa con esto? Pues resulta ser que, ¿cómo llegamos a 100 metros de profundidad? Hay varios escenarios, hay 3. Yo creo que hay 3 únicamente. Bueno, lo que se está A planteando. ver, después te los digo yo si hay alguno más o no. Sí, claro. Por supuesto que a lo mejor me dejo alguno y tú caes en alguno, ¿no? Pero, por ejemplo, uno que se está planteando es que hay una bomba que es la GBU-57. Sí. Es una bomba que pesa 13 toneladicas, nada, como cuando mi mujer hace la compra, más o menos pesa lo mismo, y mide 6,2 metros de largo. ¿Qué problema tenemos con esta bomba? Que solo la tiene Estados Unidos. ¿Os acordáis que antes os he dicho esto de ¿entrará Estados Unidos en la guerra? Claro, es que Estados Unidos tiene respuestas para este proceso que Israel no tiene. Bueno, pues esta bomba la tiene Estados Unidos, no la tiene Israel. Y aparte de que Israel no tiene la bomba, tampoco tiene los medios para lanzarla, porque para lanzar semejante monstruaco hace falta un avión concreto, no cualquiera.
uno concreto, que es el B2 Spirit. Bueno, ahí vamos a mejorar. El B2 Spirit es el avión ideal porque es el que podría entrar en un escenario de guerra activa, pero como no hay defensas antiaéreas casi ya en Irán, están volando como quieren ya los israelíes, hay otro escenario. Es posible que, y hay una prueba, que yo vi un vídeo ya hace un tiempo, un Hércules lo lance por la parte de atrás. Es decir, los Hércules tienen una puerta y podría darse el caso de que con un sistema, digamos, bueno, que lo lancen, sería factible esa opción. Vale. Pero tiene que darle la GBU-57, o sea, al final es lo mismo. Si no tiene la GBU-57, nada. Claro, si quieres, mientras sigo dando la charla, puedes poner la foto del B2 Spirit o del GBU-57 o del Hércules sobre el tema, para que la gente también sepa un poco de cada cosa, porque es interesante. Yo me he informado recientemente de esto, yo no soy un experto, ¿no? Entonces, tal y como os está diciendo Paco, un escenario que es el que mucha gente se plantea es si el propio Estados Unidos entra en la guerra con estas herramientas. Otro escenario que a mí se me ocurre, que yo no lo he escuchado a la gente plantear, es que, oye, estamos viendo ahora mismo en imágenes el B2 Spirit, ¿no? Otro escenario que se podría dar, no sé si quizás Estados Unidos podría vender, por ejemplo, la bomba. Tengo entendido que el B2 Spirit tienen prohibido facilitarlo a cualquier nación, ¿no? Bueno, eso es igual que el F-22, no lo vendieron a ningún país tampoco. Sí. Claro. Entonces, además... Hombre, pero, a ver, vamos a ser un poco tal. Venderlo no, pero prestarlo. Ya. Otra cosa para que la gente entienda un poco de qué va la cosa. La GBU-57, que es el pedazo de bombaca de 13 toneladas que hemos hablado, que hay quien lo llama el penetrabúnkers o el perforabúnkers o algo así, que sepáis que puede perforar... Es Massive Ordnance Penetrator. La bomba puede perforar 60 metros de hormigón armado. Si recordáis, os dije al principio que la base de Fordow está a 100 metros, no a 60, pero de roca caliza. Es decir, está más profundo, pero con menos fuerza que el hormigón armado. Pero hay expertos que he escuchado que dicen que en absoluto está garantizado que la GBU-57 pueda destruir la instalación por completo. Pero bueno, ahí vamos a algo que ya vimos en el ataque israelí contra Hezbollah, contra Nasrallah, cuando murió en el Líbano. No lanzas una, lanzas varias. Es decir, Israel llegó a mandar 40 bombas, una detrás de otra, de penetración de menos de 3 metros de hormigón, pero como fueron haciendo agujero como un taladro, eso sería lo posible. Un B2 lleva 2. Claro, yo eso también me lo he una escuadrilla de B2 y haces un agujero, yo te lo digo yo. Sí. Yo cuando escucho a los expertos decir esto, pues es como si lanzaras solamente una, ¿no? Pero lógicamente van a lanzar un montón. También hay que tener en cuenta que esto Irán lo sabe perfectamente y yo creo que están esperando que pasen esos aviones para hacer una defensa masiva, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa si Estados Unidos no presta la ayuda a Israel? Pues que claro, Israel no tiene estas bombas antibúnker. Entonces, aquí es donde aparece una variable que es un poco fea, que se está planteando seriamente, que yo la he escuchado a muchos expertos, y es que, ojo, porque Israel lo que podría hacer es lanzar una bomba, digamos, que esté en su poder para hacer un pequeño agujero y meter dentro del agujero una bomba nuclear. Es decir, esta es una posibilidad que Israel tiene. O sea, esto está sobre la mesa ahora mismo. Que puedan meter una bomba nuclear dentro del agujero que han hecho con una bomba previamente. Y esto, por cierto, provocaría un terremoto. Y ese terremoto, pues, destruiría la mayor parte, si no toda, de la base de Fordow. Y pues no sé qué otras consecuencias podría tener, porque estamos poniendo sobre la mesa un ataque nuclear, que son palabras yo creo que muy serias, ¿no? No lo vemos. Yo no sé si lo veremos o no, solo te digo que los analistas dicen cuáles son las piezas que hay en el tablero. ¿No? No digo que no vayan a coger esa ficha, pero la ficha está, ¿eh? O sea, No, porque tú, a ver, tienes que hacer un agujero y después que caiga ahí justo la bomba encima del agujero, ya empezamos a complicar el tema. Y yo creo que sería demasiado bestia. Cañonazo para una mosca. Es demasiado bestia. Y aún así, los analistas que he escuchado también dicen que no está garantizado que se acabe con toda la planta. Lo que pasa es que cuando hablan de toda la planta, a ver,
con hacer un destrozo más que significativo yo creo que es suficiente, ¿no? Pero que sepáis que esta variable está sobre la mesa, que no se la he escuchado a un friki, sino a 500 frikis. Quiero decir, que esto se Bueno, está pero a veces planteando. hay también una cosa, Borja, que es el eco de resonancia. Es decir, Sí, un sí, friki dice sí, una sí, sí, cosa sí, sí. y los demás frikis Sí, 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 lo sí, sí. repetimos. He escuchado las mismas cosas muchas veces, pero bueno. Claro, claro. Otra posibilidad, un desembarque masivo de tropas y meterse dentro de las instalaciones. Operación de comandos helicópteros, eso sí, yo te digo que sí. Una especie de desembarco de Normandía a lo bestia. No, pero Posible. En helicópteros, no, no. Porque Sí, esto era una está. metáfora, Sí, sí. pero claro, aquí las bajas que van a haber, os podéis imaginar de lo que estamos hablando. O sea, hay miles de soldados iraníes Sí, sí. defendiendo esto. Y aquí Israel estaría poniendo sobre la mesa una enorme cantidad de muertos. Pero tampoco podemos descartarlo. Quiero decir, yo ahora mismo he visto estos 3 escenarios, ¿vale? Mira, si me permitís, veo 4. La bomba que hemos dicho para penetrar, la bomba que tiene Estados Unidos, y veo 2 escenarios, o bien mediante la intervención de Estados Unidos, o bien que le presten la bomba. Y luego, esos son 2 escenarios. Otro escenario, ya como más macabro, el de lanzar una bomba nuclear para destrozar esto, que es algo que está en manos de Israel. Yo desconocía lo del protocolo Sansón, pero... Mira, este vídeo lo tengo aquí, invito a verlo a la gente, que ponga doctrina Sansón Ajá. y seguro que van a pensar sobre el tema. Y la otra posibilidad es el, entre comillas, desembarco de tropas, es decir, la acción con seres humanos a lo bestia. Bueno, esta que comentas, y te interrumpo, lo enriquezco, porque sí se Sí, produjo algo muy similar no hace mucho, hace 4 meses o por ahí. En Siria, una unidad de comandos israelí entró con helicópteros, se adentró en una base de misiles, la destruyó y salió. sí, Es decir, si tú generas un caos suficiente en la zona, bombardeos masivos, reduces la capacidad de respuesta del enemigo, puede que aprovechando un bombardeo se acerquen helicópteros, como no hay defensa antiaérea, dejen claro. unos hombres, eso sí, con pocas posibilidades de vuelta, pero en estas fuerzas especiales es algo que forma parte casi ya de su ser, ¿no? Y destruir. Claro, el tema es cómo llegan a destruir todas las centrifugadoras, porque claro, tienes que entrar dentro, abrir las puertas, porque hay varias puertas. Se cuenta que tienen todos los planos en el Mossad, Sí, pero quiero que entendamos que, bueno, yo lo que os digo es lo que se está diciendo por ahí, luego están las partes de inteligencia que seguramente no sabemos, porque lógicamente ninguna de las naciones militarmente va a enseñar todas sus cartas, pero bueno, Irán también sabe que esas son las opciones que existen, entonces yo creo que están también preparados para todos los escenarios, ¿no? Entonces, como veis, preguntas importantes que van a condicionar mucho la geopolítica y la economía en el futuro. Y son, ¿puede Estados Unidos intervenir? Evidentemente, las respuestas son que sí, que puede hacerlo, pero también, también está la posibilidad de que no lo haga. Ahora vamos a reflexionar sobre eso, ¿vale? ¿Puede Israel lanzar una bomba atómica? Por desgracia, no podemos decir, estoy seguro al 100% de que esto no se va a dar. Quiero decir, tienen la capacidad de hacerlo y es una situación en la que podrían llegar a justificar que lo han hecho, ¿no? Y, por otro lado, ¿puede Irán acabar con éxito su proyecto nuclear? Sí puede, o sea, si no se produce una operación de la que sea, Irán puede acabar su proyecto nuclear. Y esto puede ser una amenaza para Israel o incluso para Europa o incluso para Estados Unidos. En fin, son un poco las piezas que hay ahora mismo Yo sobre... creo que lo que estamos viendo, asistiendo ahora mismo, ayer sabes que Trump aumentó 2 semanas, ¿no? El tiempo para reflexionar Sí, y para que Irán reflexione. Yo no sé si sí. llegaremos a las 2 semanas o antes a Trump se le cambia. Permíteme que te mencione sobre esto también lo que he escuchado. Hay 2 posibilidades, ¿vale? Bueno, o 3. Una posibilidad que vamos a entrar ahora es que, bueno, Trump ha hecho mucha campaña en contra de entrar en conflictos bélicos, ahorrar dinero, etcétera. Eso es una posibilidad que posiblemente a Trump no le interese, ¿no? Pero un escenario que se me ocurre, Paco, es que si tú de verdad quieres intervenir en la guerra, hombre, avisar tampoco, ¿no? O Claro, sea, claro. porque no sé si sabes que ha estado moviendo cosas.
Sí, sí. Es Ayer un hice un poco programa, contradictorio. sobre el tema, de cómo está acercando aviones, Eso es, acercando eso es. Está acercando portaaviones. aviones, etcétera, etcétera. Que es un poco peculiar, ¿no? Eso podría ser consistente con la teoría del voy a atacar por sorpresa este mismo fin de semana, por ejemplo, y lógicamente no voy a decir nada. Bueno, a lo que se estaba diciendo, hablemos de política y economía. Veréis, muy importante que sepamos, porque en España pensamos siempre que Estados Unidos es súper belicista, ¿vale? Pero no es tan del todo cierto. Trump, en su campaña política, dijo claramente y muchas veces y prometió que no iba a meter a Estados Unidos en nuevos conflictos. Y esto es algo que quiere tanto la izquierda de Estados Unidos, pongo comillas porque no la homologuemos nunca con la izquierda española, ¿vale? Esto es algo que quiere los demócratas y quieren buena parte de los republicanos. Ojo con esto. O sea, No, en más general, republicanos que demócratas, yo creo. sí, hay una mayoría de Estados Unidos que no quieren que Estados Unidos entre en un nuevo conflicto. Es decir, que el español promedio a lo mejor se puede imaginar que hay un belicismo detrás de Estados Unidos, que nuestra prensa es muy, a veces, de avivar este tipo de pensamientos. Lo cierto es que no es la intención que parecen tener, ni mucho menos, ¿no? Que tengáis en cuenta una cosa súper importante. Si Estados Unidos se mete en este tinglao, se mete en la guerra, podría venir una nueva crisis del petróleo. ¿Qué es esto de la crisis del petróleo? Yo no sé si con Paco llegó a hacer un capítulo sobre esto, pero no me suena. En los años 70 hubo dos crisis del petróleo, en el 73 y en el 79, en la que los precios del petróleo se dispararon estratosféricamente. Y A ya os España le digo afectó yo, más las 79, la yo creo. segunda, sí. Si los precios se disparan del petróleo, nos vamos a meter en una crisis económica que no solo va a ser de que la gasolina es más cara, que nos va a afectar absolutamente en todo. Si hay una nueva crisis del petróleo, no solamente le va a afectar a Estados Unidos, sino Occidente va a flipar. O sea, ya os lo digo. Es Pero bueno, decir, Occidente, hablando del tema, después hablaremos, no es el más perjudicado del Golfo Pérsico, China también. sí, bueno, China también, efectivamente. Pero bueno, sí, China y Occidente pueden ser, quizás Rusia no tanto, porque No, Rusia al revés. tiene más recursos. Puede tener ventaja con la subida del precio. Claro. Entonces, si Estados Unidos se mete, como os digo, se puede generar una crisis económica muy importante y Trump estaría incumpliendo otra de sus promesas. Y es que nosotros no hemos estado en la campaña de Trump, pero dijo que iba a bajar la inflación. Entonces, bueno, que sepa el oyente que hay dos tipos de inflación. Está la inflación, digamos, que es como propia de tu país, y luego hay una inflación que te puede venir de fuera, que es lo que pasaría si hay una crisis del petróleo, que al final lo mismo le da al consumidor, inflación es. Quiero decir, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que una sería lo que denominamos inflación de costes y otra una inflación de demanda. Bueno, pues aquí se puede producir una inflación de costes. De hecho, esto podría pasar incluso aunque Estados Unidos no se meta. Es decir, solo con Israel e Irán podría darse algún tipo de coyuntura en la que nos enfrentemos a una nueva crisis del petróleo. Y otra cosa más, a Estados Unidos, si se meten, le va a agravar todavía más un problema que ya tienen, la deuda pública. Estados Unidos viene acumulando una deuda pública muy grande y este armamento tan chulo y tan bonito que tiene Estados Unidos es muy caro. Bueno, pero está en stock, es decir, esto está ya pagado. Sí, lo que pasa es que El tema de esto normalmente es que lo van caduca. a reponer. Sí, también, pero lo más normal es que lo repongan. Y la reposición tiene mucho coste. Es Bueno, decir, también alguien te dirá que eso favorece a la industria estadounidense, genera empleo. Tal. y podría tener razón, como bien sabes. Bueno, este material bélico es muy caro, como hemos dicho. Por ejemplo, oye, me diré, pero Borja, ¿cómo de caro? Un bombardero B-2 Spirit, que es capaz de ir desde Estados Unidos ahí, aunque no creo que lo hagan, pero es capaz, cuesta 135.000 euros cada hora de vuelo. Está pagado. Ojo, Ojo, 135.000 euros cada hora de vuelo. Bueno, pero sabes tú que para que vuele bien tiene un váter, es un bombardero con váter. No, si poca gente lo sabe, por el tamaño que tiene es extraño, pero tiene un cuarto para eso. ¿Cómo que tiene un váter? Sí, tiene un váter, sí, el B2. Porque son Pero, tantas de autonomía y sí, tiene un váter. No es un tipo bombardeo normal, pero tiene un servicio, sí.
Ah, vale, vale. Ujú. Y vale, esto es si todo va bien. 135.000 euros la hora si todo va bien, pero ¿y si se lo cargan? Bueno, a ver, ese Dos avión, mil millones de dólares. parte Eso del vale. juego, parte del Eso juego. vale el avión, 2.000 millones de dólares. Que efectivamente es lo que dice Paco, ya están pagados. Sí, pero lo más normal es que Estados Unidos quiera reponer lo que tiene. No va a, digamos, a desarmarse. Entonces, son 2.000 millones de dólares cada cacharro de estos. A ver, tú tranquilo por el presupuesto estadounidense, porque si no derriban casi un dron israelí, no van a derribar un B-2 Spirit que no tiene marca de señal en el radar. Ya, pero bueno, Puede caer solo, eso sí. pero no sabemos ahí qué tipo de escenarios pueden haber. Luego, por ejemplo, ¿sabéis que se están interceptando misiles que lanzan? Pues estos misiles que están interceptando los ataques de Irán, por ejemplo, los misiles ZAAD, cada misil ZAAD, cada uno, cuesta 12 millones de dólares. Ujú. Ojo, porque Israel no es tan grande y sostener esto en el tiempo es una auténtica Bueno, barbaridad. los TAT, que son los más caros, hay solo 2 baterías. En Estados Unidos tiene 7 baterías TAT, ¿vale? Que son los más caros. Eso se usan para, digamos, misiles de última generación iraníes. Tiene 2 baterías en Israel, los paga y los pone Estados Unidos. Y esos son muy caros. Pero después los otros que tienen, los Arrow 2, baja el precio y los de Onda de David ya tienen precios más normales. Y la famosa cúpula de hierro debe ser 50.000 cada misil, algo así. 50.000, 60. Lo digo porque, Simplemente, claro, esto los israelíes, es lo que tú dices, una guerra gastando ese presupuesto no pueden, pero tienen también un poco ya. simplemente esto lo ponía para que la gente se dé cuenta de que la guerra puede afectar a la economía, pero la economía también condiciona la guerra. O sea, esto es muy caro de sostener. O sea, si esto se alarga en el tiempo, el tipo de guerra que estamos viendo tiene un presupuesto desorbitado. Para Estados Unidos también, que está. Estados Unidos ya se ha gastado una pasta ahora mismo en este conflicto. Si Mira su esto, mira intervención. esto, Borja, que seguro que no lo conoces. Esto es la señal de radar teórica que dejan Sí, estos aviones. ajá. ¿Ves un mosquito, un insecto? 0,001 metros cuadrados. Un pájaro, 0,01. Un F-117, 0,003. Un F-35, 0,005. Y un B-2, que es un pedazo bicho, 0,75 a 0,05. No está muy claro. Y un F-16, que es ya un avión normal, 4 metros cuadrados. Tanto que los radares iraníes lo pillen lo veo difícil, pero Hombre, es verdad que en los bombardeos de Serbia derribaron un F-117, pero se cree que lo derribaron a ojo. claro, es lo que te iba a decir. Hombre, yo creo que es importante decir una cosa que no he dicho. Esta la sé pero de mis videojuegos de guerra, ¿no? Es que a este bombardero lo llaman el invisible. Es Sí, sí. decir, una de sus principales características es esta. Pero como tú bien has dicho, a ojo sí te lo puedes cargar. Pero claro, eso es una locura. Eso es muy complicado, ¿vale? Pero lo llaman el invisible, es uno de sus principales, digamos, puntos fuertes, ¿no? Bien, pues, como os decía, la deuda pública para Estados Unidos es muy importante y, por cierto, que sepáis que las encuestas, que no es que sea una cosa que os digo yo como el que abre el país, que todos los días nos dicen lo mismo. No, la popularidad de Donald Trump está cayendo, pero esto está documentado con una serie de gráficos que he estado viendo. La popularidad de Donald Trump ha caído mucho. ¿Por qué ha caído mucho en los últimos meses? Pues por todas estas cosas que han pasado con Elon Musk, pero no por el conflicto que ha tenido con él, sino por, digamos, las cosas raras que ha estado haciendo. Hace poco hice un capítulo contigo en el que estuvimos hablando de los aranceles. Pues este tipo de cosas que los aranceles es un ejemplo más, ¿no? Pero Donald Trump ha estado haciendo una serie de cosas un poco extrañas. Su popularidad está en caída. A ver, nos has puesto musicote. Vale. Entonces, tanto desde el punto de vista de la izquierda, o sea, los demócratas, como buena parte de los republicanos, hay ahora mismo una opinión en Estados Unidos en contra de la participación de Estados Unidos en esta guerra. Que ojo, que yo no digo que no vayan a participar, ¿eh? Ya se verá. Bueno, por cierto, también se habla, antes nos habla, bueno, fuera del directo, me estabas hablando del estrecho de Hormuz, Paco. La inteligencia dice que Irán podría estar comenzando a colocar ya minas
en el estrecho de Hormuz para prepararse frente a una potencial intervención de Estados Unidos. Esto que os digo es un, entre comillas, cogido con pinzas, pero se está comentando que esto podría pasar. Y otra cosa que podría llegar a hacer Irán es hacer presión a que los precios del petróleo se disparen agresivamente. Ahora mismo, hablando del estrecho de Hormuz, hay mucho menos tráfico que ayer, hay más barcos. Ayer entré a las 10 de la noche y había mucho más movimiento. Y hay una cosa que me está llamando la atención, hay muchos barcos en puerto que no había tantos ayer. Lo digo porque es algo raro ahí. Y hay una noticia que tiene que ver con esto, que es la subida de los fletes. Mira, tengo aquí el dato. Vale, mira, por esta zona pasan 1,4 millones de barriles diarios en los barcos, ¿vale? Y también el 27% del gas licuado. Pero lo interesante, ¿sí? Aquí lo de China, por ejemplo, el flete, la tarifa diaria para alquilar un Very Large Crude Carrier, un VLCC, que transporta 2 millones de barriles de crudo desde el Golfo de China, saltó de $19.000 a $47.000 por semana. Es decir, se dobló el precio. Y después tenía otro dato de aquí. Bueno, podría alcanzar, según en Bloomberg, si hay un cierre de alguna manera del estrecho, los $130 el barril. Ahora estamos hablando que llegó a haber 60 y ahora está 70. Si no recuerdo mal, ayer hoy. Pues 76. Hoy está 76 ya. Ya está subiendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya os he dicho que una estrategia de Irán para hacer mucha presión en todo esto puede ser hacer que los precios del petróleo se disparen. Tenemos los antecedentes históricos de la crisis del petróleo. No voy a entrar ahí porque eso daría para una sesión. Ahí tenemos eso, pero ahí, Borja, sobre la crisis del petróleo fue una crisis que se dejó de extraer. Sí, ¿no? Lo que pasó. Sí, más o menos, pero de forma intencionada, no. Sí, claro. Sí. Como un arma. La guerra del Sinaí. Sí, la guerra del Sinaí y tal. Sí. Ahí hay otra cosa que es menos conocida, que es la guerra de los cargueros. En la guerra Irán-Irak, Irán decidió atacar los barcos petroleros que salían de Irak para que no llevasen el dinero que usaba Irak en la guerra contra Irán. Y eso llevó a la creación de convoys por parte de Estados Unidos. Y es algo que yo creo que es lo que está esperando Estados Unidos. Estados Unidos está esperando a que llegue su flota. Ayer estaba cruzando el canal de Suez, el portaaviones Elizabeth. ¿Tú quieres decir que Donald Trump está esperando a llevar su flota antes de hacer nada por si se cierra interrumpen el estrecho? A ver, todos los expertos señalan, lógicamente, a lo que tú estás diciendo, a un bloqueo marítimo que puede intentar provocar Irán para dejar al mundo prácticamente sin petróleo y provocar una crisis económica descomunal. Pero claro, es una posibilidad que está sobre el tablero. Y no lo había pensado así, como estás diciendo tú, Paco, que a lo mejor Donald Trump está esperando a llevar su flota antes de hacer nada. Podría pasar. Por cierto, en la última semana creo que hubo un momento que me ha parecido leer, o eso tengo aquí documentado, que Irán llegó a amenazar con atacar las bases que tiene Estados Unidos en Medio Oriente, ¿eh? Bueno, eso está cada poco, es parte del debate. De hecho, se nos olvida que no hace mucho hubo ya un ataque a una base estadounidense no por Irán, sino por milicias pro-iraníes, justo en el comienzo, digamos, de la guerra en Gaza. Hubo un ataque que murieron 3 soldados estadounidenses en una base estadounidense en Siria. Luego he escuchado a expertos o analistas, que esto es lo que podría decir a algún pavo que me escuche a mí, luego me llamará experto o analista, decir una cosa muy bestia, y es que podría pasar que Irán recurra a una estrategia muy loca, y es ponerse a atacar a las petromonarquías de la zona para hacer que el barril de petróleo suba mucho más de 100 euros el barril. O sea, Irán podría ponerse a atacar a otras petromonarquías para provocar una crisis económica sin precedentes. O sea, eso sería gravísimo, porque tened en cuenta que la proporción del petróleo del mundo que pasa por esa zona
no sé qué porcentaje supondrá, pero estamos hablando de El que es 30%, el 30%. ¿Solo? Ujú. El ¿Solo Golfo el sí. 30%? Ah, pues me parece que Yo era creo que más. sí, ¿eh? Creo que sí, espera, te lo busco. Es que ahora hay muchas más fuentes y de hecho es algo que estoy descubriendo en artículos, el tema de que el mayor consumidor de ese 30% marino por el Golfo es China. Por lo tanto, uno de los mayores perjudicados será China. De hecho, si vamos a ver aquí barquitos, mira, Xinhuang, este no, pero muchos tienen bandera china. Tú vas viendo por aquí. Y después aviones de conveniencia, ¿eh? Pero hay mucho chino aquí. Sí, estoy viendo ahí uno que está encima de un barco que está tomándose una cerveza, ese es chino seguro. No, eso ya aparte. No, pero que sí hay mucho carguero chino aquí. Porque tú ten en cuenta que el único país que compra masivamente petróleo a Irán es China. Pero China también compra a los demás países. Entonces, yo lo había oído que casi de ese 30% de petróleo, casi el 40% lo compra China. Por tanto, tampoco está muy complicado. Y después hay un tema que parte del petróleo de Arabia Saudí sale no por el Golfo Pérsico, sale por oleoductos al Mar Rojo. Y se ve aquí. Aquí, mira, aquí Borja tienes esta zona que ves aquí, hay puertos pequeñitos, pero estos puertos sacan petróleo de oleoductos. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema que es el coladero, digamos, del tráfico, pero si tú cierras el 30%, el otro 70% va a subir el precio, o sea, lo va a subir como nunca. Claro. Que estoy viendo aquí que me ha saltado la alarma en casa, estoy intentando, me han estado llamando. No, mira, no, quita, a ver si saben que estás aquí como los futbolistas, que les roban cuando están No, en pero directo. no creo. Bueno, yo sigo hablando, si me vuelven a llamar, quizás lo cojo un momento y ya está. Sí. Bueno, pues como os decía, las petromonarquías de la zona le han pedido a Estados Unidos que no intervenga. Y a Donald Trump le han preguntado recientemente los periodistas si va a intervenir o no y ha dicho que no puede responder a eso. Quizás tiene mucho que ver con esa estrategia de la que hablaba Paco antes, ¿no? De moverse en una especie de ambigüedad con el fin de, pues a lo mejor de desplazar su flota, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, aquí lo tengo, mira, Borja. Esto es un dato, ¿vale? No, a lo mejor no es perfecto 100%, pero sí refleja lo que yo estaba comentando. Como por algunas razones X, los países europeos diversificaron, por ejemplo, Repsol tiene mucho en Guinea, tiene más sitios, y China fue aumentando su cuota. Un momento que me llaman, voy a Sí. ver esto, ¿vale? Vale. Y China fue aumentando su cuota de petróleo comprado en el Golfo Pérsico. Vas viendo cómo va aumentando la cuota y en el año 2022, y se entiende que ahora será muy similar. Casi todo el petróleo tiene como objetivo China, mientras que Estados Unidos tiene un poquito y la Unión Europea tiene un remanente importante, pero no tanto como el consumo global de la sociedad europea de petróleo mundial. Bueno, aquí lo tenéis un poco, las estadísticas de producción y venta. Y a quién exporta. Como el 57% de las exportaciones de petróleo son a China y solamente el 15% a Estados Unidos y el 12% a la Unión Europea. Por lo tanto, cuidadín con esos que dicen que Irán va a hundir la economía occidental porque va a cerrar el Golfo. Bueno, vamos a verlo ahí, complicado. Y os voy a buscar otra cosa que puse ayer, pero seguro que muchos no lo vieron. Mariano. Vale, me conecto. ¿Paco? Esto en teoría es la amenaza de Irán a los barcos mercantes. Podéis ver lanchas rápidas con misiles, lanchas rápidas con minas, lanchas rápidas con torpedos, que en teoría van a atacar a los barcos mercantes. Pero estos túneles
seguro que los tiene localizados Estados Unidos e Israel y los va a taponar, los va a cerrar antes de que salga. Hay que invitar al Dama para que nos hable de geopolítica. Sería interesante. Pues nada, ya me tenéis aquí, que estoy liado con la alarma, como os decía. Bueno, no sé qué es lo que habrás dicho. Estabas mostrando la amenaza. Estaba mostrándoles una gráfica, esta, de que el 57% del petróleo del Golfo Pérsico se va para China. Ajá. Y es un dato muy importante de la afección que puede tener esto. Después hay, claro, esto digo porque aunque suba el precio, claro, el tema es quién se queda sin el petróleo, ¿no? Pues, Borja, sobre el tema también de lo que comentas de los ataques a los países vecinos, ¿no? De hecho, eso es algo que sí que lo tienen pensado, ¿no? Y Arabia Saudí está muy preocupado en el ataque que puede hacer Irán a sus refinerías y a sus lugares, a sus campos de, digamos, de extracción. Pero si te fijas, o no sé si lo vistes, Israel todavía no atacó ningún campo de extracción de petróleo iraní. Atacó una pequeña refinería, pero no atacó los campos de extracción, porque no quiere empezar o no le deja a Estados Unidos empezar esa guerra. Yo pienso en lo de Estados Unidos, ¿no? Que no, Sí. al propio Estados Unidos no le interesa que se pueda dar esta situación. Joder, me están llamando otra vez, perdón, ¿eh? Wow. Esa música mola. Pues vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿El país más reforzado es Rusia? En el tema del petróleo sí, porque vendería más caro, pero hay que recordar que Europa tiene limitado el precio de compra. Los países europeos compran a $60 el barril, aunque el precio sea superior. Y de hecho se había hablado bajarlo. Y otra cosa es lo que puede pasar a largo plazo, si sube mucho el petróleo, si Europa va a seguir pagando 60 o no, claro, o paga más. Pero lo interesante, lo que puede darnos a pensar es, ¿China está comprando más petróleo o menos petróleo que antes? Porque claro, el problema es que la demanda interna china, según muchos analistas, está bajando. Aunque no hay datos oficiales, porque no se publican desde hace varios años los datos oficiales chinos, se sabe que está comprando menos petróleo que antes. Entonces, bueno, antes del 2000, estas cifras del 2022, estoy hablando. A 45 no, que yo sepa no. No. No, porque estaba hablando de bajarlo a 50. No, yo el último dato que vi era 60 y lo querían bajar a 50. Si me estoy confundiendo, decírmelo, Gabriel. La única industria que tiene Estados Unidos realmente buena es la industria de armamento. Bueno, hombre, y la que no tiene buena es que la tiene subcontratada. Toda la electrónica mundial, hasta hace poco, es estadounidense. Es decir, las tarjetas gráficas, tal. Otra cosa es que lo fabriquen en China. Eso es cierto. Pero Trump, su sueño es que todo vuelva a América, ¿no? Perdón, ya estoy aquí otra vez, que ya os digo, me ha saltado la alarma y me están aquí. No, normal. No, si tienes que ir, no pasa nada. No, si va a ir la policía, a mí me sabe mal, pero es que para eso paga uno la alarma, ¿no? Para no tener que hacer las cosas por el mismo cuando tal. Bueno, os estaba diciendo al principio, os iba a decir que Donald Trump está moviendo los aviones cisterna a Europa. Esto es algo que ya hemos sabido, ¿no? ¿Y por qué a Europa? Pues porque está más cerca de Oriente Medio. Quizás una estrategia que está siguiendo Trump, que aparte de lo que estaba hablando yo antes con Paco, es algo que ha deducido mucha gente, es moverse en la ambigüedad. Es decir, cuando le han preguntado, ha dicho literalmente, pero en inglés, nadie sabe lo que voy a hacer. Es decir, el propio Donald Trump pues dice que no se sabe, pero el mover los barcos cisterna, pues es, bueno, se puede intuir lo que se busca con esto, ¿no? Hay algo raro. O Hay es una algo raro. amenaza, un farol muy bueno, Claro. o hay algo chulo. Claro, Xi Jinping ha pedido, por favor, bajar la tensión y se ha ofrecido como mediador en todo este fenómeno. El petróleo está ahí. Claro. Alguien le dirá, baja tú la tensión en Filipinas, anda. Claro. Por cierto, ¿quiénes serían los máximos aliados de Irán? Pues la gente señala que Rusia y China podrían ser aliados de Irán,
pero también es verdad que de momento no han movido un dedo ni han tomado un posicionamiento nada evidente en nada de todo esto. Son amigos de boquilla. Mejor, Claro, mejor que sea así. claro, es decir, en principio no se ha visto nada, ¿no? Claro, una cosa es un apoyo para un tipo de cosas y otra cosa es un apoyo para esta cuestión tan importante, ¿no? Irán se juega la supervivencia del régimen, pero no del país. Quiero decir, una posible acción que podría tener el mundo es cargarse el régimen de los ayatolás y reemplazarlos por otro tipo Eso es de... lo que habla Israel, sí. Eso es lo que habla Israel. Estados Unidos se juega una crisis económica. O sea, estoy diciendo que se juega cada uno, ¿vale? Irán se juega la continuidad del régimen de los ayatolás. Estados Unidos se juega una crisis económica y, bueno, Donald Trump pues se juega un poco pues cómo le pueda salpicar a esto, ¿no? Y Israel, según ellos lo interpretan, esto es una cuestión de vida o muerte. Quiero decir, para Israel, si Irán desarrolla un proyecto de un nuclear, esto es una cuestión de vida o muerte. Quiero decir, Israel no puede permitirse que Irán tenga la capacidad de lanzar una bomba atómica. Tened en cuenta que Israel es un país muy pequeñito en comparación con Israel. De hecho, a lo ancho mide poco más de 100 kilómetros. Y en algunas zonas también. Sí, y por cierto, un dato, su escudo antiaéreo, los datos que tenemos es que ha fallado un 10% de los casos. Bueno, pero eso hay que pensarlo que un 10% no es nada. El problema es que les lanzaron muchos, claro. Sí, el tema es si alguno de esos tuviera una ojiva nuclear. Quiero decir, un 10% es una garantía importante, pero si ahora de repente viene una oleada de misiles que tienen ojiva nuclear, ese 10% es crítico. No, ese 10% ya está claro. Es decir, ese 10%, el machacón que le cae con el tamaño que tiene el país está destruido. Eso sí, ahí vendría la doctrina Sansón, lo que viene después. Efectivamente. Que es la destrucción de todo Oriente Medio. Claro, entonces, como os decía al principio, Israel ya tiene los planos de la planta de Fordow, que está defendida, por cierto, por miles de soldados iraníes, miles, no es ninguna broma, y no es descartable para nada una operación de invasión con soldados. Esto puede producirse. Calculan, por cierto, que a Irán le quedan 1.200 misiles. Ojo, ¿eh? Eso depende, sí, a ver, los datos, yo digo los datos porque los datos depende de quién te los diga. Según Rusia tenía 15.000 o 20.000. Actualmente. No, es lo que dijo Irán. Al principio. Bueno, pero lo que Irán siempre va a decir después, más. No, Irán y Rusia. Israel dicen que hablaba entre 1.500 y 2.500. Lanzó ya 500, más o menos, 450 por ahí, y alcanzaron tierra 30, que produjesen daños de esos 30, más o menos deben ser 10 los que produjeron daños, porque yo, por ejemplo, en un sitio que hice una observación, 5 impactaron y solo uno hizo un daño en un edificio, los demás cayeron en carretera y eso. El del hospital es otro, pero claro, no son daños militares reales, son daños civiles, pero no generan una bajada de las capacidades israelíes. Pero Israel sí que destruyó muchas lanzaderas de misiles iraníes, por lo tanto, de los que tuviera y no lanzase, a lo mejor no le quedan esos 1.500. Es decir, claro, si partimos de que quedan 2.500, lanzó 500, le quedan 2.000, pero le destruyeron muchos. Entonces, a lo mejor esos 1.500 podría ser una cifra muy real. Pero ¿qué pasa? Que hay algo que está cambiando. El primer día, Irán mandó casi 100 misiles a la vez, pero ahora está bajando a tandas de 10 misiles, 20 misiles en los ataques. Por lo tanto, algo demuestra eso. No sé si es que se quede sin misiles o se queda sin lanzaderas. Porque el problema que tiene son las lanzaderas. Tú puedes tener muchos misiles, pero si los tienes en la montaña y te destruyen los camiones tras lanzar un misil, no vas a poder hacer nada. Eso es lo que la gente no está analizando bien. ¿Cuántas lanzaderas le están destruyendo? Porque una cosa es tener misiles y otra es tener lanzaderas. Hay lanzaderas de un solo uso, como las que se entierran en tierra, están como unos containers que se ponen en tierra, y otros son camiones que entran y salen a por los misiles. Pero Israel está destruyendo los misiles cuando son detectados en el lanzamiento de una tanda. Por lo tanto, no sé yo si le van a quedar muchos más. Vamos a ir viendo cómo va bajando los números. De 100, 50, 30, 10. Bueno, yo solamente os decía lo de que le quedan 1.200 misiles por un hecho, y es que
el ataque de Irán lleva un ritmo y ese ritmo no lo van a poder aguantar mucho tiempo. Es decir, el fuelle, también Israel se está quedando sin fuelle, ¿no? Pero que el ritmo de la escalada que hay ahora mismo no lo pueden sostener mucho tiempo. Ninguno de los dos. No, ninguno de los dos, no, es evidente. Ninguno de los dos. Y por cierto, que Bueno, sepáis que... espera un momentín, Gregorio. Creo que a lo mejor Borja no lo explicó bien. No es una invasión terrestre, no, es una operación terrestre. A ver, Ajá. lo que creo que dijo Borja, que yo se lo reformulé, es una operación para atacar Fordow de Sí. operaciones especiales. No es una invasión, el término lo confundió Borja. Borja dijo invasión. No quise interrumpirlo cuando lo dijo, pero bueno, Borja se refería a una operación. No, bueno, que entienda Gregorio que yo no estoy acostumbrado a la terminología puramente más militar. Eres economista. Claro, entonces yo al ser economista, pues yo me refiero a una operación tal y como hemos descrito, ¿no? Porque tampoco comprendo mucho las diferencias de matices en este tipo de expresiones, ¿no? No, una invasión en teoría, bueno, es a gran escala con deseo de ocupar territorio. No, claro, no me refiero a eso, pero entiéndanme, ¿no? Cuando uno no conoce la terminología exacta, ¿no? Bien, por cierto, otra variable importante es que Israel podría cargar sus misiles Jericho con cabezas nucleares de hasta 400 kilotones. Que tengáis en cuenta que eso es una posibilidad que se puede hacer. ¿Cuántos son 400 kilotones? Lo de Hiroshima eran 15. Es decir, esa posibilidad está sobre la mesa, pero bueno, esperemos que esa escalada no se llegue a ver nunca, ¿no? Y en definitiva, pues estamos viendo que Donald Trump se está moviendo en una ambigüedad, quizás estratégica, pero hay expertos que señalan que este fin de semana podemos tener algún movimiento muy importante de Estados Unidos en la zona, que se podría producir pues algún tipo de situación. ¿Se puede producir? ¿No se puede producir? Lo veremos. ¿Tú esto cómo lo ves, Paco? ¿Se va a producir? ¿No se va a producir? Yo creo que tenemos, no voy a bromear, pero más de, mi chiste siempre es que hay un 50%, un 50 sí y un 50 no. Eso es algo matemático real que nadie me puede negar, que cuando te preguntan dos cosas, sí y no, pero a estadística, ahora fuera por más, yo creo que estamos más de un 70%. De que sí. No digo este fin de semana, pero en menos de las 2 semanas que comenta Trump. Salvo que Trump logre que Irán rechace el programa nuclear y deje que entren observadores estadounidenses para anular lo que quede del programa nuclear. Estados Unidos, yo creo que Trump está poniendo su orgullo o su honor en esto, cuando dijo que rendición incondicional. Cuando puso eso en Twitter en mayúsculas, en un solo tuit, rendición incondicional, y cuando dijo, insultando incluso a republicanos magas, a magas más bien, diciendo que es de imbéciles decir que Irán puede tener armas nucleares, yo creo que él sí quiere acabar con el programa nuclear. El tema es cómo lo va a hacer. Claro. Y es muy importante que entendamos que una cosa es lo que digas y otra cosa es lo que hagas. Es decir, no puedes enseñar tus cartas. Es decir, si Estados Unidos está planteándose intervenir, no puede quizás avisar de que va a intervenir. Es lo más sensato, ¿no? En fin, desde el punto de vista económico y geopolítico, ¿qué tenemos por venir? Bueno, pues que tengáis en cuenta que esto es algo que quizás no está en los titulares de la prensa como debería, pero tenemos la posibilidad de una crisis del petróleo inminente muy, muy grave. Ojo, quizás podría ser la más grave de la historia. Pues me parece que no. No digo que vaya a pasar, no me malinterpreten. O sea, yo no digo vamos a tener la crisis del petróleo más grave de la historia. Digo que es una posibilidad y que además depende de un montón de cosas, porque lo puede provocar Israel con una acción que se le vaya de las manos, lo puede provocar Irán de una forma estratégica, puede hacer Irán un bloqueo, puede ser una represalia contra Estados Unidos. Es un escenario que está sobre el tablero de la mesa, ¿no? Y si eso llega a suceder, pues muchos actores se van a lo mejor pensar si se implican, si no se implican, etcétera, etcétera. Es decir, si de repente nos metemos en una crisis del petróleo gravísima, pues las implicaciones van a ser mundiales. Quiero decir, a Europa le va a afectar, a Estados Unidos le va a afectar, a China le va a afectar,
A Rusia, como decía Paco, le puede venir bien entre comillas, porque es que con las crisis del petróleo pasa una cosa, y es que no miréis solo la primera ficha que se mueve. O sea, No, claro, no, sí. Es decir, la primera ficha que se mueve son los precios del petróleo, ¿no? Pero eso genera una especie de colaterales que al final se traslada en aumento de la inflación, caída del PIB, aumento del desempleo, todo generalizado, incluso en países que sí tienen petróleo, porque esos países compran y venden a otros países o reciben inversión, financiación. Es decir, que esto va a generar muchos colaterales. Entonces, esto puede darse, esto lo podemos tener. Y luego, en términos geopolíticos, pues pueden pasar muchas cosas. Es decir, Rusia y China no se sabe qué pueden hacer, quizás nada, quizás se involucren. Estados Unidos tampoco se sabe qué va a hacer. Y luego hay otro actor que, oye, pues ya nadie nos tiene en cuenta, ¿no? Pero está Europa ahí. Es decir, Europa, de momento, pues también está en una ligera pues, ambigüedad en todo esto. Por cierto, me parece que también hay cosas británicas que se están moviendo junto con las cosas americanas. Me refiero Sí, a... te lo comenté, el portaaviones Elizabeth. Creo que se llama Elizabeth, lo pongo ahora que tengo un vídeo yo en mi Twitter. Eso pues no sé cómo lo podemos interpretar, es decir, también Gran Bretaña está moviendo fichas, entonces podemos tener ahí escenarios de todo tipo, ¿no? Entonces, recapitulando, Israel, ¿qué tiene en todo esto? Ahí estamos viendo el portaaviones. Israel tiene la motivación de que Irán no tenga acceso a ser capaz de lanzar un ataque nuclear, ¿vale? Irán, pues Irán quiere desarrollar su capacidad nuclear, ¿vale? Quieren tener esto. Y Estados Unidos tiene un interés como muy similar al de Israel, es decir, Estados Unidos tampoco quiere, yo creo que en general el mundo no quiere que Irán tenga la capacidad de desarrollar o de acabar su proyecto nuclear. De hecho, escuchaba esta mañana un analista que decía que Israel le está haciendo casi el trabajo sucio a Europa. El que nadie quiere reconocerse. Es decir, que a Europa también le viene bien. De hecho, Merck dijo algo así, de que Irán no, que es peligroso que tenga armas nucleares. Claro, a ver, yo creo que cualquier país que quiera desarrollar un proyecto nuclear va a tener la oposición del mundo, ¿no? Pero claro, es que Irán no es cualquier tipo de país. Es decir, Irán es un país que tiene unas características políticas particulares y, bueno, pues seguramente si hiciéramos un análisis de probabilidades nos genera más riesgo que otro tipo de países, ¿no? Entonces, a nivel geopolítico, pues esas son un poco las fichas que tenemos. Y a ver ahí cómo se sacuden las fichas del tablero. A ver cómo se sacuden las fichas, porque hemos visto varios posibles movimientos y en términos económicos lo más fuerte que podría pasar es una gravísima crisis del petróleo. Si finalmente hay un ataque nuclear... Yo eso no, ese escenario no lo veo. Mi comprensión no alcanza a saber cómo eso podría afectar al planeta. Israel tiene la doctrina nuclear, que es la doctrina Sansón, es de respuesta a un ataque. Es decir, si lo atacan, y él no lo reconoce abiertamente, sino que lo mueve, esa información, como hasta hace poco nunca. Israel nunca reconoció tener armas nucleares tampoco, ¿eh? O sea, es uno de los secretos peor guardados del planeta, ¿eh? Porque lo hace adrede, es una negación factible. Es decir, yo no tengo nada, ¿quién dice que las tenga? Todo el mundo sabe que sí las tiene. Pero digamos, la doctrina nuclear israelí es una respuesta tan grande que nadie le ataque previamente, ¿no? Pero hay guerras de todo tipo. Es decir, ahora mismo estamos asistiendo a algo que no sé si alguien se lo había pensado. Os voy a poner un vídeo que no tiene nada que tiene que ver mucho y no tiene nada que ver con Irán. Pero es un ataque de guerra híbrida, guerra en zona gris, en patinete, en un aeropuerto británico. Os lo pongo porque es algo que está rompiendo, digamos, los paradigmas, ¿no? Un grupo pro-palestino entra en la mayor base aérea británica, en la base de Bryce Norton, en patinete alquilado, y
estropea los motores de un par de aviones. Es decir, esto es impresionante. Es decir, impresionante la falta de seguridad que tenemos, pero sobre todo es una especie, no sé, quitacolumna, lo que queramos decir, pero si son capaces de meter algo en un motor de un avión, aunque no sea un gran explosivo ni nada, sea solo un grafite o lo que sea. Pero es que eso quizás lo han hecho porque nadie se esperaba un ataque de estas características, ¿no? Claro, pero es la falta de seguridad completa. Es decir, vivimos claro, porque en la estupidez. no prevés esto, ¿no? Pero es vivir en la estupidez en Europa. Sí. Estamos viviendo de estúpidos. Estamos en una guerra casi en zona gris con Rusia y no hay bases, nadie vigilando un avión de estas condiciones. Claro, porque imagínate que lo que le pones es algo para que el avión explote después, ¿no? Y esto quién lo ha subido, el propio autor, ¿no? El autor, sí, son dos. Mirad, van en el patinete dos, aquí. Atacaron, afectaron a 2 aviones. Hostia. Estamos viendo los réditos de la imbecilidad. Es decir, sabemos que hay unos retos de la paz. Europa vivió tantos años de paz que pensamos que la paz era eterna y que nos la merecíamos por el mero hecho de ser europeos, ¿no? Pero estamos viendo en que la seguridad hay que ganársela y ver qué se hace con gente como esta, porque este hace esto hoy y mañana escala y puede hacer otra cosa. Acaba de entrar en una base militar a atacarnos, pero a deteriorar un elemento preocupante, porque imagínate que han echado unas piedritas ahí o han echado algo que no ponen el vídeo. Arranca el motor, empieza a tener un problema y se estrella. Claro, porque el objetivo de subir el vídeo que era simplemente poner en evidencia la falta de seguridad, ¿no? Lo ridículo de... Me imagino. No, dicen que están atacando a la maquinaria por israelí, pero bueno. Ajá. Pues quizás en 2 semanas tengamos que hacer un capítulo, Paco, ya te lo voy diciendo para que te lo pienses, sobre la escalada de los precios del petróleo y la crisis económica global. Quiero decir... Y cogemos de referente otras crisis petroleras. Sí. Ahora me pongo el gorro de economista, de esto sí entiendo más, de invasiones terrestres, ¿no? Con permiso de Gregorio. Pero yo lo que veo es que yo abro la prensa y en ningún momento se está planteando la gravedad económica de lo que puede estar por venir. Que yo también entiendo que habiendo muertos de por medio, que tampoco son, permitidme la frivolidad de decir esto, tantos como podrían ser para lo que está pasando. No, a ver, no, es verdad que por suerte no estamos usando grandes cifras ni en Irán ni en Israel. Sí. Sí que es verdad que la precisión de Irán es muy baja, ¿eh? Hay misiles que han caído a más de 1 kilómetro de la distancia que se había calculado para lanzarla. También así justifican, sabes que esta noche ha habido, yo es que estoy documentado para hacer esto, ¿no? Contigo. Esta noche han atacado a un hospital israelí. Ayer. Y creo que Irán alegó, posiblemente sea mentira, pero no lo sé. Irán alegó que es que se les ha ido el misil porque no habían apuntado ahí, que es un problema de precisión. Sí. No, eso se llama el CEP, el error circular posible. Hay una especie de doble diana. En la primera diana los misiles tienen lo que de cada 100 lanzamientos el 50% caen en ese objetivo y normalmente un CEP israelí o occidental, estadounidense, es de 1 metro, 2 metros, 5 metros. Pero los CEP de los misiles israelíes, iraníes, estamos hablando de 100, 200 metros. Entonces, si uno cae a 100 metros, el 50%, pero el otro 50% puede caer a 250. Entonces, claro, tener un objetivo al que alcances con un solo misil es imposible y, por tanto, lanzan siempre salvas de varios para que primero superen la defensa antiaérea por saturación y los que caigan, alguno den en el objetivo. Pero yo tengo siempre como... muestra un botón en el ataque a la sede del Mossad y de la unidad 8200. Siempre pongo esta imagen porque yo creo que es bastante llamativa. Espera, es que ya es de hace unos días. Aquí podéis ver dónde cayó. Esta es la sede. El que más cerca cayó fue aquí dentro del perímetro. Y los otros 4 cayeron al otro lado de la autopista en una depuradora de agua, en un prado y en una nave industrial de productos varios. Y estos son los 4 de los 10 que lograron superar las defensas. Entonces, claro, esto si estuviese urbanizado y esto fuese una base
del Mossad y esto fuese un hospital, pues le daba al hospital, claro, no hay otro. Pero bueno, ten en cuenta que eso de que es una sede del Mossad, lo que estaba al lado del hospital, aparece en un mapa hecho con IA por alguien posterior al ataque, es decir, para intentar justificarlo. No creo que haya una sede, si la hay, no hay un cartel en Google Maps que te ponga sede del Mossad. Ya. Aquí sí, en esto sí. Vale, pues si quieres que le echemos un vistazo a ver alguna pregunta que Sí. tenemos y ese tipo de cosas. A ver, no atacaron un hospital, atacaron una base militar. Sí, pero cuando tú lanzas un misil sin precisión en una zona poblada, sabiendo que tiene un CEP de más de 200 metros, estás atacando una zona sin tener las medidas oportunas. Por tanto, estás cometiendo también ese crimen de guerra, aunque no lo estás intencionadamente. Es decir, los crímenes se producen por dolo y también, digamos, por falta de pericia. Claro. Y por falta también de, digamos, de prevención. Por Es culpa como o si dolo. Derecho, culpa y dolo. Claro, es como si yo le tiro una piedra a un grupo de personas queriendo Claro, darle a una en concreto, pero yo no tengo la precisión de acertar. claro. Entonces, si después le doy a quien no corresponde, ¿de quién es la culpa? Sí, sí. Eso va por ahí. El que lanzó la piedra, está claro. Bueno, si el que se esconde entre civiles es un objetivo militar, según las convenciones de Ginebra, el militar es culpable de convertir un blanco civil en militar, pero no es el caso del hospital. Vamos a ver preguntas. ¿La ruta de la seda también estaría comprometida la economía china? Bueno, se refiere a la One Belt, la ruta moderna. Pues sí, claro. Pasaba por Irán, una de ellas, sí. Pues esto lo sabrás mejor tú que yo. Yo no sé decirte, pero yo Sí. creo que sí. Sí, la Marina seguro, porque gran parte del petróleo iraní va para allá. Y después, una de las mayores inversiones es en Pakistán, que no está comprometida, pero bueno, todo al final se vincula. De hecho, buscar un programa que tengo, espera, collar de perlas chino y collar de diamantes indio, que es una comparación entre los dos y os sale todo ahí. Paco, antes de los fallidos acuerdos de Abraham, había un proyecto de Arabia Saudita mandar al puerto de Haifa un oleoducto para quitar la dependencia del Golfo Pérsico, cierto. Esa era una de las ideas. Y de hecho también hay el estudio de un canal, que es el que para muchos es la causa de lo de Gaza, que es el canal de Sinaí. Espera. Que ese es para barcos, para no ir por el... a ver si lo encuentro, ¿eh? Aquí está. Es un proyecto para hacer un nuevo canal de Suez, pero que fuese por Israel. Eso está ahí en mente. Bueno, no, es que no lo tengo aquí, pero... ¿No te suena a ti ese canal de Sinaí? No, yo este tipo de cosas estoy menos al día. Espera, a ver. El de Holoducto seguro, pero bueno, pues el canal de Sinaí, creo que se llama así. Bueno, lo busco y otro día os lo muestro. Pero cuidadín con todo esto, porque la gente se viene arriba con las conspiraciones, que el HTS lo movió Arabia Saudí para que haya un oleoducto directo a Turquía. Sí, pero también hay dinámicas internas en los países. Bueno, las conspiraciones es que son muy divertidas. Sí, sí. Hay que ir a la navaja de Ockman, la más sencilla de todas. Paco, ya en la crisis del canal de los fletes de contenedores estándar ascendieron al doble del precio entre China y Europa. Sí. Es lógico. Ahí hubo una subida muy grande de los containers tras el COVID, que no bajó mucho, bajó algo, pero no mucho. Vino el Mar Rojo y los Houthis, que subió los fletes, y ahora pues se van a mantener más altos. Pero claro, el problema es que estamos hablando que se dobla con un precio ya subido por los fletes por culpa de los Houthis. O sea que... La economía china sufrirá mucho más y en cambio China no hace nada por el mundo, ni presiona a Irán, ni a Israel, ni a Estados Unidos, ni a Rusia. Pero si hay guerra en Irán, los perjudicados seríamos nosotros, bueno, todos. Bueno, yo eso de que China no hace nada, quiero decir, a lo mejor de puertas para adentro, China está con el teléfono hablando todos los días con Israel y Irán. Es que yo creo que aquí está lo que nos cuentan los medios, que los pobres nos cuentan lo que saben,
Y luego a lo mejor está la realidad de lo que está pasando. No sé, China yo estoy seguro de que ha hecho algo, aunque no lo sepamos, y que tiene algún plan. Algún plan tiene que tener para todo esto. China dio componentes a Irán para sus armas, eso está claro, eso lo sabemos todos. Espera, que tengo aquí una pregunta interesante. ¿El petróleo está sujeto a sanciones? El iraní sí. Paco, ¿las minorías étnicas iraníes qué papel pueden hacer en esta crisis? Bueno, el problema es que no están organizadas entre sí. Están organizadas las minorías, pero no hay algo que organice a todas las minorías. Y ayer leí un artículo del Washington Post que habla de que es difícil que haya un levantamiento contra el régimen porque no hay nada que organice desde dentro de la revuelta. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. ¿Estados Unidos es autosustentable en petróleo? Yo creo que sí. Lo que pasa es que le resulta barato comprar fuera, llenar sus reservas cuando está más barato. Es lo que hace, me parece. Yo creo que no es autosustentable. No, deja de buscar. Yo creo que tiene, pero no tiene la capacidad, ni mucho menos, de ser autosustentable. Tiene la capacidad de abastecerse una proporción, pero autosustentable lo dudo mucho. Bueno, con el fracking es que mejoró mucho. Es que el tema es que yo lo que oí que cuando le interesa deja de sacar y se dedica a comprar barato para llenar las reservas. A ver, no sé si está... sería un momento de buscarlo. Sí, pero, yo creo que no llega. No lo es, no llega, pero por poco. No es... Sí, quizás un 80%. Eso sí, eso te voy a decir yo, sí. Me quiere sonar algo así, pero no creo que tenga la capacidad de autosustentarse. Por ahí decía un comentario, un chico, se me ha perdido, que decía, mientras tanto, China preparándose para invadir Taiwán. Madre mía, como pase eso. Pues, eso no te digo yo que no. Como pase eso... El canal Ben Gurion. Lo dijeron por aquí, ahora me acuerdo que era el Ben Gurion. Aquí está. Bueno, es un momento así también, te digo yo, fácil para hacerlo, porque si Estados Unidos tiene todas sus flotas en el Golfo, con el misil intercontinental que se interceptó, Rusia estaría en desventaja en una posible guerra contra Estados Unidos. A ver, que no te entiendo esto. Rusia tiene un problema, que es que sabe que las defensas antiaéreas occidentales son mejores que las suyas. Y eso le llevó en el 2008 por ahí a implementar sus vectores nucleares para que fuesen mejores que las defensas antiaéreas. Pero ahora eso se rompe con el escudo dorado, la cúpula dorada de mi amigo Trump, que os lo cuento en este programa, en qué consiste. La cúpula dorada, en este programa La Guerra de las Galaxias 2.0, que me vio poca gente, no sé si es porque no gustó la portada o no gustó. Está hecho por mi amigo el Paco Ia, la voz. Y aquí veréis el miedo que tiene realmente Rusia ante su disuasión nuclear, es el hecho de que un día su adversario tenga una capacidad de defensa completa y su capacidad de ataque en primer lugar no sirva para nada, porque la respuesta sería completa del enemigo y él no podría destruir preventivamente las capacidades de ataque estadounidenses. Por eso esta cúpula dorada, esta galaxia 2.0, es lo que más preocupa a China, le preocupa mucho también a Rusia. ¿Recordáis cómo Adolfo Suárez siempre estaba preocupado por el estrecho de Hormuz? Oh, no, yo no soy tan joven, soy joven, pero tanto no. ¿Dónde están los contrabandistas y traficantes que transportan petróleo iraní? Pues por ahí haciéndolo. Seguro que están transportando igual ahora, ¿no, Borja? Hombre, pues estarán con los de Venezuela, pero en otra parte del planeta. Pues está la Dark Fleet también. Que igual, voy a hacer un chiste feo, igual si le preguntáis a Ábalos te lo sabe decir dónde están. No sé, están otras cosas. Aquí en Argentina un gerente de Costco dice que los fletes ya están subiendo al doble, puede ser. Pues
Pues si ya en Argentina. Es que puede pasar, ¿eh? Es que se está hablando poco de una posible subida descomunal de los precios del petróleo. Es que este puede ser el tema de conversación a partir del martes de la semana que viene. Supongo que el martes y no el lunes. La Pues bolsa porque está así cerrada el domingo. así os dejo pensando en qué han Vale, hecho el vale. martes. ¿Sabes? Es como das una cifra Bueno, exacta y dices, sí. este sabe lo que dice. No, pero que esto puede pasar, Voy a ¿eh? mirar mi calendario, pero creo que el martes no podemos, ¿vale? Te lo confirmo. De hecho, el martes Pero tengo que solucionar que tengo a 2 citados el mismo día, a la misma hora. yo Entonces no. os digo una cosa, llenad el depósito, Ya lo llené ayer. Tengo que volver a llenarlo hoy. porque puede haber sorpresa, ¿eh? Yo no, yo la verdad es que tengo medio, pero puede haber sorpresa ahí. Pues ahora que vas a casa, a llenarlo. Erdogan no debería preocuparse del control de la llave de petróleo y gas a Europa si Irán termina rendida en una alianza israelí-Estados Unidos. Bueno, o sí, o que le pasen un oleoducto desde Irán directamente, porque Irán tiene buenas reservas, pero no está vendiendo por culpa del embargo. Ahí Trump lo que le vendía a Irán hace 2 meses era un good deal. Vamos a hacer un good deal, amigo. Ayatollah, un good deal, business. Y decía el otro, no, yo nuclear, bomba. Y el otro, no, deal. Y lo que le ofrecía, fuera bromas, Trump a Irán era quitarle las sanciones a cambio del programa nuclear. Y parece que no quiso. Entonces, ahora, pues puede que se quede sin las dos cosas o que lleguen a un acuerdo y que También te Irán digo intente. una cosa, si la prioridad de Irán, tal y como parece que está siendo, es seguir adelante con su proyecto nuclear, quizás esta escalada de la cual es partícipe el propio Irán, igual no ha sido el movimiento más inteligente en el tablero. Quiero decir, si tú querías acabar tu proyecto nuclear, a lo mejor tendrías que haberte intentado mantener un perfil un poco más bajo y no la escalada esta que ha hecho también Irán, porque, bueno. Sí, claro, a ver, todo lo que pasó con sus proxies, ¿no? Y todos sus amigos proxies, al final crió el monstruo que le fue decapitando. Es decir, sí. Para acabar el proyecto nuclear habría sido mucho mejor intentar no llamar la atención. Sí, no, es cierto, ¿no? Sí. Él pensaba que ese colchón que estaba haciendo de proxies le iba a servir para evitar ser atacado, pero es verdad que al caer Siria, al caer Líbano, al caer casi, digamos, todos sus amigos, los aviones israelíes están sobrevolando territorios que no sería fácil que los hubiesen sobrevolado hace 4 años, ¿eh? Claro. Bueno, ¿podría Arabia Saudí y Qatar compensar la falta de petróleo iraní? Sí, de hecho Arabia Saudí estaba hablando de aumentar la producción. El tema es cómo sacas el petróleo. Ese es el problema. Irán es para China la venta. Sí, Pues, pero el precio, claro, es que el las precio es consecuencias son globales, las consecuencias van a ser globales, porque si no, distintos mercados con distintos precios del barril, eso no se sostiene mucho, ¿eh? Eso... no. Hombre, es verdad que no todos los petróleos son iguales. Hay petróleos que tienen un precio inferior porque es de peor calidad. El venezolano tiene una calidad peor, no vale, el refino es más caro y vale para ciertos productos refinados. El producto del Cáucaso, el que tiene Rusia, es distinto también al de Arabia Saudí, ¿no? Bueno, a ver si hago una pregunta más. ¿La ONU ya se puede dar por muerta? Ya tenemos a Rusia e Israel que atacan a otro país y les vale nada la opinión de esta organización. ¿China seguirá el ejemplo? A ver, China teóricamente no va a atacar a otro país. Teóricamente. Claro. Hombre, la ONU, ha No es su dicho la país. ONU, ¿no? La Sí, no es ONU su... es que históricamente pues ha estado bien para echar una charla, ¿no? Pero no tiene una capacidad de influencia muy... Pero no de ahora, ¿eh? Desde la Guerra Sí. Fría. O sea, la ONU ha sido un lugar pues, en el que hemos visto, pero bueno, no ha servido de gran cosa. También, es que a lo mejor habría sido más interesante la pregunta si hubiese dicho la OTAN, porque Estados Unidos aquí está como moviendo sus fichas, pero la OTAN, ¿dónde está? Bueno, la OTAN está para lo que está. La OTAN Ya. es un tratado de defensa. No Ya. está para atacar a nadie. No, esto todo claro. Aquí la OTAN no tiene que meterse en este berenjenal porque no es cosa suya. La OTAN ya se metió en el berenjenal de
desde mi punto de vista, de Serbia y Kosovo, que, bueno, había una cierta justificación en Europa, y Afganistán se metieron porque se tenían que meter, porque habían atacado a Estados Unidos, pero la OTAN no pinta nada aquí, ¿no? Salvo que ataquen barcos europeos. Yo, desde mi punto de vista, otra cosa que si nos metemos a la OTAN aquí es un berenjenal ya de nariz. Claro. Aquí que vayan por libre, cada país, el que quiera, que vaya, y una vez que está allí ya no está bajo cobertura OTAN, si se mete. Bueno, no hay más preguntas, y bueno, nos quedamos en eso, es decir, la consecuencia de si se cierra el estrecho de Hormuz, como amenazó hace poco un líder iraní, que si siguen atacándoles lo van a hacer. Veremos si lo hacen, porque si lo hacen, creo que escala esto. Esto escala seguro. Yo aquí, como economista, os digo una vez más que me llama muchísimo la atención. Bueno, todos sabéis que cuando alguien es experto en algo, pues como que se fija más en esas cosas, ¿no? A mí me llama mucho la atención ver la que se puede venir encima en términos económicos y que no es algo que esté, digamos, leyéndose en la prensa del día a día, que solo estamos hablando de los misiles y demás. Y yo también lo entiendo por la gravedad que tiene, pero que puede venir una crisis económica inminente planetaria de un momento a otro. El martes ya hemos descartado el lunes. Es para evitar el efecto papel higiénico, tú tranquilo. Si tú dices esto, va todo el mundo a comprar gasolina. Entonces mejor que no lo sepa nadie y así no sube el precio hasta que suba. Bueno, pero eso no va a tener un efecto porque ya una vez llena el depósito. No, sí, yo en verdad lo digo de broma, quiero decir. A ver, Borja, yo no voy a ir a llenarlo, ¿no? Pero... Yo sí, tengo que ir a algún lado, voy a llenar antes. Borja, ahora fuera bromas. Yo no noto la diferencia, siempre he hecho 20 euros. Ah, pues sí, la diferencia está en kilómetros que haces. Ya, pero sí, yo nunca noto la diferencia. Pues muchas gracias, Borja. Y a vosotros. Lección de la historia. Esto pasó en el año 88, en la guerra de los petroleros, cuando Irán comenzó a atacar a los petroleros que sacaban el crudo de Kuwait y de Israel, Irak. Y la respuesta fue también ataques a los cargueros que sacaban el petróleo de Irán. Lo que se hizo fue una flota internacional en la que se hacía una especie de embolsamiento y se llevaba protegidos a los petroleros. ¿Asistiremos en breve a esto? ¿Quién sabe? Permíteme que le conteste a un seguidor que se llama Chris Díaz. Chris Díaz dice, mi coche es eléctrico, no tengo problema. Antes os he hablado de que esto es como un castillo de naipes. Yo entiendo que intuitivamente dices, como es eléctrico, no tengo problema. Pero, Chris, sí lo tendrás, porque si hay una crisis del petróleo, se produce un efecto, digamos, de centrifugadora que al final sube toda la energía. Sube el gas. El ciclo combinado, que es la parte más cara, el mix energético, si no recuerdo mal, el que hace subir el precio es la entrada en funcionamiento del ciclo combinado. Y eso sube el precio. Y el precio lo ponen al precio del gas. Si el gas está más caro. Si hay una crisis del petróleo, sube también la electricidad y sube todo, ¿eh? Si vais al Mercadona, sube absolutamente todo. Y también va a subir la factura de llenar el depósito del coche eléctrico, la batería. Yo no voy al Mercadona, voy a otro supermercado. No tengo... Que esto es algo que a veces la gente no sabe. O sea, los productos a Mercadona tienen un consumo energético, tienen un gasto que sube todo. Con la crisis del petróleo, que esto ya lo hemos vivido, sube absolutamente todo. Hasta lo que no os imagináis. Borja, sé positivo. En España no vamos a tener problema. Tenemos otro apagón y ahorramos dinero. Tú tranquilo. No gastamos nada, ni energía ni nada. Ahora una consecuencia que nadie está valorando y nos pasó una vez y otra vez, que yo recuerde dos, es que en la crisis del petróleo del 73 se bajó el límite de velocidad en España de 130 a 120. Para ahorrar combustible. Y se quedó ahí. Y después Zapatero, en otra subida de petróleo, bajó el límite de 120 a 110, si no se Pero luego lo volvió a eliminar. Sí, pero era con pegatinas, puse unas pegatinas. Y eso, solo digo que si un coche en el año 73 tenía el límite de velocidad de 130, el R8 de mi padre, el R4, que era un 4 latas a 130, y en los coches de última generación de ahora a 120, algo raro hay aquí. O sea, y una cosa más, permíteme que no he dicho, los países que venden petróleo tienen un dato
por el cual a ellos no les interesa que esto escale el precio del petróleo. Os digo porque se ha calculado que la velocidad a la que Occidente hace una transición tecnológica a tecnologías que no dependen del petróleo aumenta de forma desproporcionada a medida que aumenta el precio del petróleo. Esto ya lo vimos en la crisis de los años 70. Os lo traduzco, porque eso es un tema de elasticidades, precio, elasticidad recta, pero os lo traduzco a términos no económicos. Que si sube el precio del petróleo y la subida se sostiene un poco en el tiempo, cuando acabe y vuelva a bajar, de repente tienes toda una transición tecnológica muy en marcha en muchos países que hacen que luego a los propios vendedores de petróleo esta jugada les salga mal, ¿vale? Hay estudios que dicen y que demuestran que los propios vendedores del petróleo no quieren subir los precios del petróleo más porque saben que esto tiene efectos muy negativos sobre su demanda. Al final usamos petróleo en parte porque es barato. Es decir, es relativamente barato. Las energías limpias son muy caras en comparación al petróleo. Entonces, si aquí hubiera una crisis sostenida, se pueden encontrar con una transición tecnológica dura. Sí, sí, no, es un tema interesante. Pues muchas gracias, Borja, A ti y si y a quieres decir algo al vosotros. público como despedida. Pues nada, que gracias por estar ahí, que he leído algún comentario de que si tal cual, no soy experto en temas bélicos, como No, habéis veníamos a hablar de podido. economía aquí, ¿eh? El Sí, problema es sí, sí, que sí, sí. ahí se nos vino arriba Borja y habló de Es la que, militar. claro, sin entender los motivos militares que hay detrás, no entendemos por qué unos afectan aquí y otros afectan allá, ¿no? Pero nada, que muchas gracias a todos por estar ahí y que, como siempre, Paco, un placer y que nos veremos pues, próximamente. Pues muchas gracias. Y aquí alguien presumiendo de su Ferrari, de qué va a hacer con su Ferrari si sube el precio de la gasolina. Pues yo, la pregunta mía es más dura. ¿Qué voy a hacer yo con mi Lamborghini Cheetah? El Lamborghini militar que Eso tenemos tiene que por casa. gastar, ¿eh? Eso tiene que gastar. Este gasta. El consumo, espera, lo busco porque un día lo miré y era... este lo llegó a tener... el de Libia, ¿cómo se llama? Hombre, Gaddafi. A ese, en lugar de una manguera, en la gasolinera tienes que meter dos. A ver, 24 litros a los 100. Nada, esto es ecológico. Esto para mí. Un Esto te youtuber pasa. que esto lo gastamos en nada. No, Pero eso es que sí, te tienes que ir a Andorra, es que aquí no podéis hacer no, esto es dinero. Pandorra, tú es para las pistas de montaña, claro. Aquí en Asturias no nos dejan, pero en Andorra sí, ¿no? Es que tienes que ir a Andorra con el Rubius, con esta gente, pues aquí no. Claro. No, aquí hay que ayudar al Principado de Asturias, el Principado de Andorra, que lo financien otros, yo financio el Principado de Asturias. Pues muchas gracias, Borja, y gracias a todos los que estáis en el directo. Espero que os haya servido un poco para ver posibles consecuencias de este conflicto. Se habla un poco de la crisis del petróleo que se puede avecinar y aquí intentamos dar una visión sobre lo que puede pasar, que ojalá no pase, pero tienes que estar atentos para que después digan, nadie nos lo dijo. Sí. En Ver un Artist os lo contamos. Por eso tenéis que dar a me gusta, dejar un comentario y compartir para que más gente descubra las consecuencias de los conflictos militares en la geoeconomía. Algo que me gusta mucho y Borja nos da siempre esta visión económica y de historia. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Si queréis apoyar al canal para que eche gasolina a mi Lamborghini Cheetah, que os lo dejo aquí para que os dé pena, fuera bromas, podéis apoyar al canal en los sistemas de micromecenazgo. Gracias y hasta la próxima.